Entonces, fíjense, nosotros tenemos en nuestra Constitución que nos plantea que la salud es un derecho social fundamental. Totalmente, Venezuela ha suscrito eh, estos acuerdos, que nos señalaba la profe Andy Delgado en la mañana. Y bueno, pero ya vimos cuáles eran los elementos que tendrían que contemplarse. Vamos a ver entonces eh, otros aspectos. Usted fíjese que dice, el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Eh, Uno de los puntos que nos sirve de referencia y que, digamos, debería ser el norte para buscar esta igualdad es el concepto que la CEPAL se plantea en el 2000 sobre desarrollo. Y mucho más cuando se habla de salud. Ustedes deben de recordarse que el siglo pasado se hablaba de salud para todos. Bueno, terminó, decía, para el siglo 2000, salud, para el año 2000, salud para todos. Bueno, pasó el 2000, ya llevamos 25 años y no logramos todavía respuestas. Antes, al contrario, cada vez estamos ante nuevos elementos que van haciendo más compleja la situación. Eh, CEPAL planteaba, la CEPAL, que con la equidad se debería reducir la desigualdad social en sus múltiples manifestaciones, que tendrían que buscar respetar todos los derechos económicos y sociales que responden a los valores de igualdad, solidaridad y no discriminación. Eh, Aquí, cuando un ejemplo hablamos de la igualdad, es, tenemos que verles como la igualdad de oportunidad, no como una medida rasa por la cual todos van a ser medidos. Pero de la solidaridad, que ya hemos hablado bastante, y la no discriminación, que es quizás en lo que día a día a nivel del mundo y a nivel local estamos cada vez más sumergidos, donde se resalta, además de la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos civiles y políticos. Esto, digamos, alineado con lo que son los derechos humanos, precisamente donde, como les planteaba, se deben ver desde un enfoque de la integralidad y en donde no hay jerarquías entre ellos, sino que todos deben de ser garantizados por el Estado, como tanto nos insistió la profe. Ahora, cuando nos ubicamos dentro de lo que es el tema justicia sanitaria, tenemos que visualizar las diferentes ópticas, desde las éticas deontológicas como las teleológicas. En la ponencia de bien temprano señalábamos algunos de estos, pero las teleológicas dirigidas hacia la calidad de la vida, precisamente porque son las consecuencias, y las deontológicas hacia la santidad. Entonces, digamos, en la planificación, cuando se diseñan programas, tendrían que incluirse ambos elementos. Ahora, ¿cómo hacemos para medir esa, esas necesidades? ¿Cómo vamos a buscar elementos que unifiquen los puntos de comparación? Uno de los elementos que discutíamos cuando la profe Andy presentaba su defensa era que una de las jurados, que era la coordinadora, planteaba lo difícil que se nos está haciendo ahorita encontrar indicadores que nos permitan eh, como referentes compararnos para ver si realmente vamos progresando o qué está sucediendo. Entonces, los clásicos, los que vienen
de cuando interesaba mucho y que se creía precisamente que con la riqueza se podría responder a las necesidades básicas de las comunidades, tenemos lo que es los Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Bruto per cápita, es decir, lo que le corresponde a cada uno de esos ciudadanos de un país. Pero como se planteaba, los estudios, las evidencias demostraron que el logro de la satisfacción de las necesidades y las posibilidades, las oportunidades de desarrollo de la población no estaban necesariamente relacionadas con la riqueza del país. Hay unas láminas que lamentablemente yo tuve que eliminar porque Venezuela, cuando introdujo nuevos indicadores, cuando dejó de reportar, ya no nos permitía presentar esas cifras, se perdió, digamos, la continuidad. Pero sí, como hasta un poquito más avanzado del 2000, todavía podíamos ver cómo era el PNB de los países, cuánto era el porcentaje que le dedicaban a la salud, y se veía como de repente países muy ricos dedicaban una fracción menor, pero otros con menor riqueza aportaban a lo mejor un mayor porcentaje. Y aquí encontrábamos un ejemplo de lo que fue Costa Rica. Costa Rica llegó a tener unos índices en salud que eran interesantes, pero ellos lo primero que decidieron cuando revisaron todo lo que implicaba trabajar por mejorar las condiciones de salud, es que ellos decidieron anular, eliminar lo que invertían, esto estoy hablando del siglo pasado, lo que invertía en ministerios de la defensa, en elementos de seguridad, y más bien los reorientaron entre educación y salud. Y así es como ellos lograron unos niveles bien interesantes. Yo recuerdo cuando conocí Costa Rica que había una alarma porque habían muerto en una población, pero fue una alarma con manifestaciones y demás, 2 niños por dengue hemorrágico. Y en ese mismo momento nosotros teníamos ese problema aquí en el país y resulta que sí, aparecían las cifras, pero eso no ocasionaba ninguna conmoción, cuando nuestras cifras eran alarmantemente mayores cuando nos comparábamos con las cifras de Costa Rica. Igualmente, ¿qué fue bueno, entonces en ese momento se concluye que, como no, la riqueza ayuda, pero mucho más importante es el compromiso que tenga el Estado para realmente mejorar las condiciones de vida de la población. También tenemos los indicadores negativos de salud, que son clásicamente muy conocidos como la mortalidad general, la mortalidad prematura, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la mortalidad de los menores de 5 años y así sucesivamente. Pero esto ya nos va hablando de cuáles son los resultados, pero no nos van dando ya, digamos, lineamientos hacia dónde enfocar los esfuerzos, aunque ya esto se ha logrado demostrar por estudios que estas cifras serán más elevadas en la misma medida que se descuide eh, la visión integral a más niveles de pobreza, de discriminación, a menor nivel de educación, a manera de ejemplo, que se ha demostrado con estudios que la mortalidad infantil disminuye de acuerdo con el nivel educativo de la madre. Aquí entran también otros parámetros, otros indicadores, pues cada vez se va diversificando más los parámetros que se utilizan para poder evaluar las condiciones de salud de la población. También tenemos los relacionados con las condiciones de vida y las condiciones de salud, como los demográficos, ambientales, los culturales y los políticos. Fíjense, por lo menos hablando de lo demográfico, se sabe lo que son el impacto que puede tener según
la organización, no me voy a acordar ahorita de cómo está distribuida la población, el número de ancianos, el número de población económicamente activa y así. Por lo menos en ese aspecto, lamentablemente, Venezuela perdió un momento muy importante como consecuencia de la gran migración que se dio de población joven. Eso por decir solo uno de los elementos en cómo esto ha repercutido. Desde el punto de vista ambiental, vamos a verlo más adelante con un poquito de más detalles cuando se revise otros tipos de enfoques. Lo cultural, que tiene mucho que ver con el nivel de formación de la población, elementos que actualmente a nosotros como país nos preocupa mucho porque sabemos cómo está la escolaridad, la deserción, cuántos de nuestros niños logran continuar sus estudios, cuál es la calidad de esos estudios. Y políticos, un ejemplo, hay demostraciones, hay estudios a nivel internacional y esos son indicadores que constantemente se están actualizando, en donde, un ejemplo, se ha visto la relación según el sistema de gobierno y las condiciones de salud de la población, que se ha visto que a sistemas más, digamos, sí, de mayor dominio, en donde hay tendencia a menos democráticos, entonces las condiciones son más precarias. También tenemos lo que son el índice de necesidades básicas insatisfechas, en donde algunos de los indicadores está lo que es el hacinamiento. Fíjense, 3 o más personas que compartan una misma habitación ya se considera hacinamiento. Las condiciones de las viviendas, el número de niños entre 6 y 12 años que no vayan a la escuela. Eso está por lo menos directamente relacionado en aquellas zonas en donde están pasando por situaciones muy severas de pobreza o enfrentamientos bélicos, con las mismas situaciones, por lo menos las que se dan vinculadas con el tráfico de drogas, diferentes situaciones, son precisamente los niños los que primero se ven afectados. Los padres muchas veces en caso de pobreza dejan de enviarlos porque, bueno, o no han comido o no tienen el sistema de transporte adecuado, les sale muy costoso. Y fíjese, otro, yo solamente aquí marqué algunos de los indicadores, pero fíjense, 4 o más personas, miembros de familia, de una familia, que tienen que trabajar para lograr, aunque sea una cesta básica. Bueno, ustedes dirán cómo estamos nosotros como país, en donde se va dejando de lado la satisfacción de necesidades básicas, porque no hay, bueno, llegan a un momento de decir, bueno, lo primero es comer, pero inclusive en estas actividades. Pedro, tienes tu micrófono encendido. Entonces, un ejemplo, ahorita que yo participo en diferentes actividades en comunidades, nos encontramos que hay niños con una patología, pero que podría ser fácilmente abordable, pero que los padres lo que asumen es una postura como de ignorar que esto está sucediendo, porque claro, todo esto es una cadena, una espiral de elementos que se van a ir sumando, porque entonces es la consulta, los centros de salud público de verdad los van a atender, qué significa todos los exámenes de laboratorio que tendrán que realizarse o estudios aún más especializados. Entonces se van creando una serie de normas en nuestros centros de salud que no permiten atender las necesidades de alguien que está llegando. Particularmente conozco la situación de hospitales que, un ejemplo, tienen un tomógrafo, pero no se atiende, no se realiza algún estudio si ese paciente no está hospitalizado o con historia dentro de esa institución. Entonces son formas de ir generando discriminación. Pero no todos los hospitales tienen
digamos, la posibilidad de ese tipo de evaluación. Ahora también hay otras formas, el índice de sufrimiento o miseria, que se ha visto que a medida que aumenta la tasa de desempleo, también aumenta la inflación y eso va llevando a que incremente la criminalidad. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Tenemos el índice de progreso social, en donde se evalúan las necesidades sociales y ambientales de los ciudadanos. Esos son 52 ítems, en donde se evalúa ya con una visión más integral las necesidades humanas básicas, la percepción de bienestar y oportunidades de desarrollo, de crecimiento dentro de una sociedad, una comunidad. Este sería como decir, un modelo de los diferentes elementos que tienen que ser considerados para poder alcanzar el bienestar. A mí me gusta más el término bienestar que salud, porque todavía estamos como muy impregnados de aquella definición de la OMS cuando hablaba del total bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad, porque daba una relación más hacia lo patológico, aunque ya la misma OMS en algunos de sus artículos y de sus publicaciones va orientándose hacia el bienestar y cuál va a ser el resultado de la percepción de la persona en la misma medida que logre la satisfacción de sus necesidades. Pero entonces fíjense que no logramos esa condición si hay alguna debilidad en cualquiera de estos elementos que uniéndolos conforman un gran sistema, una gran, que visto desde un enfoque de complejidad, si cualquiera de estos falla, pues lógico, vamos a tener dificultades. Entonces, ¿cómo es la educación? ¿Cómo está el nivel de atención de salud? ¿Cómo es la vivienda, el descanso, la seguridad, el entorno, el trabajo? Y si, de qué manera dentro eh, de una sociedad tenemos presentes valores, principios como el respeto, la libertad, la equidad y la solidaridad. Entonces, sabiendo que uno de estos elementos que falle va a repercutir y va a tener consecuencias sobre los otros y por lo tanto en esa percepción de bienestar. Ok, eh, hablando de esta búsqueda de la satisfacción de las necesidades, entonces hay que trabajar para lograr la justicia sanitaria, la eliminación de las desigualdades sociales. Ya vimos muchos ejemplos en lo que fue la mañana con la profesora Delgado. Hay que hacer énfasis en la prevención de las enfermedades, en la educación para la salud y reconocer que la asistencia sanitaria tiene un límite. Y entonces por eso, antes de esforzarnos por lo que es la recuperación, más bien trabajar en la promoción, en la prevención. ¿Cuántos de nosotros tenemos la posibilidad de dormir así de tranquilos ante una situación como la que nos vemos prácticamente agobiados? Ahora, hay un concepto que es fundamental, que viene desde 1974, que sigue siendo mencionado. Diferentes autores han propuesto modelos, pero que lamentablemente en estos países y a más subdesarrollados menos se consideran, o mejor dicho, países más pobres, que es como se dice hoy en día. Entonces tenemos que estos determinantes sociales, al considerarlos cuando se diseñan políticas de salud, nos van a ayudar a ver esta situación desde una perspectiva multifactorial. Como les dije, esto viene desde el siglo pasado, en donde a través de unos estudios se logró demostrar en Canadá
cómo cuando se variaba la visión con que se abordaban los problemas, las situaciones de las comunidades, estas mejoraban de una manera bien importante. Estos determinantes los ubican en cuatro que van a tener un impacto sobre esa percepción de salud o bienestar, que es el ambiente, la biología humana, las formas de vida y la organización del cuidado de la salud. Ya hoy en día es común oír hablar de una epigenética, ya hoy en día es hablar de una serie de elementos. Vamos a seguir viendo otras materias que siguen tocando esa visión integral que tendría que ser considerada para lograr la satisfacción real de los derechos de las personas. Fíjense, el elemento ambiente, los estudios de Asenjo en el 93, ellos analizaban cuál era el impacto que tenían las condiciones ambientales sobre la morbimortalidad de las personas y cómo esto porque es más fácil prevenir la enfermedad, promover la salud, que atender ya el cuadro patológico. Entonces, vean, ellos encontraron que era inversamente proporcional. Y de ahí que el ambiente tiene que ser visto con una especial interés. Entonces, vemos y cualquiera de nosotros puede saber lo que significa estar expuesto a gases de cualquier tipo, por la industria o por la minería, por lo que sea, o por la producción de diferentes, la industria en general. Lo que significa no disponer de agua corriente, potable, lo que significa estar cercano de la disposición de desechos, en donde a lo mejor un problema pequeño se transforma en algo grande cuando se hacen estas mezclas sin ningún criterio. Inclusive hay una película que me gusta mucho y que es un ejemplo de la resiliencia que pueda tener una población. La pueden ver, es un documental que se llama, eh, ahora no me voy a acordar, es como Sinfonía del Basurero. Voy a buscarlo porque la tengo y les comparto el nombre, porque ahí se explica, es un caso muy famoso, creo que fue en Paraguay, en donde se dio toda una organización de una, de una escuela de formación musical, y organizaron una gran orquesta que recorrió todo el mundo precisamente a partir de material que era descartado. Entonces, además que tiene el beneficio del reuso, del reciclaje, además, un hecho tan oscuro, tan difícil como es el vivir cerca de un basurero, fue más bien aprovechado y dio algo tan hermoso como este grupo que, digo, fue conocido a nivel mundial. Ahora, la OMS en el año 2004 vuelve a insistir en este punto y designa una comisión sobre determinantes sociales de la salud. Y uno de sus planteamientos es que las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, eh, y, eh, y también el sistema de salud a los que a los que tienen acceso. Entonces, todos estos elementos tienen que ser revisados. De ahí que ellos rescatan la necesidad de que los análisis tienen que ser con una visión amplia, no solo lo biológico, sino todo lo que de alguna manera nos impacta, es decir, un análisis holístico en donde las intervenciones
se han de dar más en términos de cuidado, es decir, responder a lo que la persona necesita, hacerlo de manera oportuna, adecuada y una atención de salud en el nivel que necesita. Y que esto va a ser mucho más efectivo y va a contribuir a disminuir las inequidades sanitarias. Pero son décadas hablando de esto, pero no terminamos de ver, al menos, repito, en estos países más pobres, que realmente estos conceptos sean incorporados. Este es el modelo de estos dos autores del año 92, en donde ellos planteaban cómo las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales iban a tener entonces un impacto directo sobre sobre los estilos de vida y entonces las condiciones de salud. Ahora, a pesar de que tenemos tanto tiempo hablando de esto, todavía seguimos apegados a un modelo biomédico en donde se privilegia lo biológico, en donde el énfasis está en el diagnóstico y en la realización de procedimientos hacia lo curativo, en donde nos dejamos, digamos, seducir por todo el desarrollo tecnológico, pero vamos dejando de lado elementos que realmente pueden ser significativos con respecto a su impacto si comienzan a ser incorporados. Aquí es, bueno, la frase, siempre será más económico prevenir que luego curar. Entonces, ellos hacen el llamado a que tenemos que trabajar en, en el estado de salubridad de las personas y grupos sociales que han sido tradicionalmente dejados de lado. Y cuidarnos de, como no, aprovechamos todo lo tecnológico, pero siempre con un criterio de equidad. Bien. En el 2009, la Organización Mundial de la Salud señala que el conjunto de factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales ejercen una influencia fundamental en el estado de salud. Estos determinantes estructurales y condiciones de vida son causa de buena parte de las inequidades sanitarias entre los países y dentro de cada país. Entonces, ya les planteaba en la primera clase, cuando hablábamos de justicia, que el elemento que busca, digamos, equilibrar, compensar los vacíos que puede generar el concepto de justicia, son compensados por el de equidad. Entonces, en condiciones de salud, tenemos que disminuir las diferencias evitables e injustas al mínimo posible. No les voy a decir ejemplos, vimos bastante, lo hemos señalado, que inclusive en muchas ocasiones estas diferencias son, digamos, ocasionadas por nosotros mismos, profesionales de la salud. Entonces, es revisarnos, es ver cómo vamos a trabajar desde la formación. Y eso es importante porque muchas de estas diferencias y esos puntos de referencia, esos modelos, a veces los podemos ir, digamos, formando, inyectando dentro de nuestros alumnos en el proceso de formación. Hay un estudio de uno de nuestros egresados de la maestría que cuando ellos compararon cuáles eran las actitudes hacia un respeto del otro al inicio y cómo salían al final, había más bien un deterioro. Entonces, parecía,
digamos, pero porque eso no es un estudio concluyente, pero por lo menos sí que uno se pregunta qué pasó en la formación en estos 6 años, que lejos de reforzarse, conceptos como equidad, más bien se fueron diluyendo, perdiendo en todo el proceso de formación. Y luego, cuando estamos ya dentro de servicios de salud, eh, la equidad se logra cuando se otorga una atención en función de las necesidades, en donde la equidad de acceso y uso realmente esté garantizado. Lógico, sabemos que el aspecto, el costo en salud es muy elevado, entonces hay que generar mecanismos de tal manera que se contribuya en función de la capacidad de pago, es decir, procurar la equidad financiera, pero que este no sea el elemento determinante para poder tener acceso a una prestación de salud, que es lamentablemente donde nos estamos viendo hoy en día, al menos en nuestro país. Tenemos entonces, cuando hablamos de justicia, de una serie de fuentes de tensión que tenemos como profesionales que estar revisando y preguntando cuál es nuestro aporte en, nuestro desempeño y cuál es, digamos, de qué manera estamos eh, sí, aportando de alguna manera para que esto se logre. Entonces, por lo menos en igualdad, es un derecho, una buena salud para todos, pero esta salud, para lograrla, necesitamos entonces de cuidar cómo es el nivel educativo de la población, cuáles son los programas de salud pública, cuáles son las condiciones económicas. Entonces, fíjese, aquí hay un concepto que se maneja ya perfectamente, que es el concepto de trabajo digno, trabajo justo. Y entonces resulta que para lograr esa denominación se necesita que realmente se valore el aporte, el esfuerzo de cada persona, que haya posibilidades de recuperarse después de la jornada. Hecho que actualmente sabemos que está totalmente amenazada. Vemos que es usual que profesionales de la salud trabajen en 2, 3 sitios y a veces hasta más. Se han tenido que asumir, inclusive se modificaron los horarios de trabajo eh, para que una persona pueda tener compromisos laborales con diferentes eh, organizaciones para ver si logra cuadrarse algún sueldo que le permita la satisfacción de sus necesidades. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? Que se rompe la posibilidad de la continuidad del servicio. Con respecto al nivel de educación, ya les explicaba a manera de ejemplo lo del nivel de educación y las, las expectativas de vida de los niños. Con respecto a salud pública, el ejemplo nos lo daba Andy cuando hablaba de lo que está significando el no incluir dentro de nuestros planes nacionales de vacunación, vacunas como eh, la de la neumonía, como la del VPH, o que de repente no siempre llegan, digamos, las vacunas con las debidas certificaciones. Entonces, a todo esto, ¿quién va pagando? Bueno, lamentablemente la población más vulnerable, la más desprotegida. Y luego en igualdad también tiene que ver, y no debe ser solo el concepto a buscar, que es el acceso universal. Ok, yo ingreso, pero ¿qué pasa después? Todos nosotros sabemos, y se dieron ejemplos, que usted puede ser que consiga una cama, si es que la consigue. Pero un ejemplo, aquí hoy en día estamos viviendo, y no me voy a acordar del término, que es el hecho de que la edad sea un elemento que va a condicionar tu ingreso a una institución de salud. Está pasando en nuestros hospitales
que una persona de 65, 70 años ya se le considera viejo. Y así eh, se piensa que puede haber alguna opción, no automáticamente se le limita su ingreso. Hablábamos recientemente de una experiencia con una de nuestros compañeros que prácticamente tuvo que hacer valer que era médico de esa institución para que le atendieran a la hermana. Y es más, el servicio de ambulancia decía, no, a ese hospital no, porque ahí no reciben personas que ya superen los 65 años. Entonces, es algo realmente que se quedó en letra muerta, eso de que el estado de la da por la integridad de todo. Pero también tenemos el aspecto calidad. También fue mencionado por uno de ustedes, Andy se refirió, y es que no se puede lograr una calidad si no se cuidan todos los elementos que deben de ser considerados, así como ella no hablaba de cómo poder hablar de un ejercicio pleno de los derechos, igual no podemos hablar de una atención de salud si el talento humano que está participando depende de causas no necesariamente relacionadas con cuál es la preparación de ese talento. Si no hay posibilidades de actualización, por lo menos nosotros a nivel de los posgrados en enfermería. A tiempo atrás teníamos becas, hoy en día ya eso está negado. Entonces, hay algunos inclusive con posgrados que sean dedicación exclusiva, que no se tiene opción. Hay algunos que lo logran, pero hay otros que no. Entonces, lógico, cuando es un posgrado de dedicación exclusiva, ¿cuántos podrán realizarlo? Y lógico, entonces también cuando uno busca una relación de especialistas por población, encontramos unas grandes desniveles y no estamos correspondiendo a lo que se plantean como los criterios para poder garantizar esa atención de calidad. Otro de las situaciones de las que tenemos que cuidarnos es el prestar eh, niveles de atención escasamente en lo básico, en lo fundamental, en donde no hay posibilidades de precisamente tener acceso a todos los recursos con los cuales hoy en día se cuenta. Y en cambio sí que hayan ciertos grupos poblacionales que tienen derecho a beneficios marginales, pero que deja entonces una evidencia más de inequidad y que dejan a muchos grupos fuera de la cobertura. Entonces, un ejemplo, yo revisaba por el caso que les presenté de el caso que les presenté en la mañana, cuánto era el costo de una hospitalización por este tipo de situación clínica. Y claro, los costos no pueden ser, digamos, cubiertos por el común de la población. Entonces, bueno, hay mucho, y era lo que notaba en esto en visitar comunidades, que de repente uno dice, bueno, cuando habla con los, por ejemplo, en el caso de niños, que fue la última visita, entonces los padres terminan como naturalizando que su hijo está enfermo y entonces como que no pueden hacer nada. Yo le decía, no, pero ya va, este, eh, esto puede ser algo muy fácil de resolver. Entonces uno está como tratando de ver cómo se solventa algo que debería ser atendido de la manera más natural. Pero claro, si vamos a un ambulatorio, si de repente está sin profesionales y hay una serie de situaciones o ya están cerrados o no hay las más mínimas condiciones, pues todo esto va afectando. Y luego tenemos que manejarnos con mucho cuidado en ese equilibrio entre lo que es el autonomismo del paciente y ese paternalismo del cual en muchas ocasiones somos tan susceptibles en caer. Ok. Cuando se habla de una atención sanitaria sostenible, entonces tenemos
que los autores no plantean, que tenemos que verificar y comprobar y velar, porque desde el punto de vista financiero, los planes que se diseñan sean viables, que sean lo más equitativo para toda la población y que logren una armonía, un equilibrio con el progreso biomédico y que, pero que este sea, digamos, administrado con equidad y de una manera viable. Entonces, claro, esto es muy importante a la hora de definir políticas de salud. Un ejemplo, cuando se prioriza que sería primero invertir en una unidad de trasplantes o invertir en toda un programa de inmunización, el cual va a tener más impacto, cuál va a lograr más cobertura. Entonces tenemos aquí algunas definiciones, en este caso de Callahan y de Lola, con respecto a lo que es una medicina sostenible. Fíjense, Callahan la define como que está disponible equitativamente para todos y que sea financiable económicamente en un futuro sostenible. Este desarrollo tecnológico nos ha llevado a una situación que si no se pondera muy bien esta relación costo, cuál es la capacidad de atender las necesidades de una población, entonces prácticamente se podría consumir todo el presupuesto de un país. Y Lola lo plantea que es una medicina consciente de sus límites, que garantiza la equidad en el acceso a los servicios y pone metas realistas a sus esfuerzos. Y bueno, la imagen que tenemos aquí es precisamente, fíjense, que para lograr el objetivo de desarrollo sostenible número 3, que se denomina salud y bienestar, tenemos que saber que otros elementos como es la nutrición, como es el suministro de agua, el suministro de energía, eh, las condiciones de todo el ecosistema, las condiciones de nuestro mar. Lo estamos viendo ahorita, por lo menos con todas las patologías que están surgiendo, las situaciones. Se dice que nosotros estamos expuestos a que se den y los expertos dicen que vamos a tener más situaciones de pandemia. ¿Por qué? Porque todo este cambio climático está ocasionando unos desequilibrios que cambian totalmente y las respuestas, tanto de nuestro entorno como las nuestras, también se están viendo afectadas. Entonces, tenemos que revisar, ver muy bien y ubicarnos en una realidad que indudablemente es cambiante. Ahora, todo esto, todo lo que hemos hablado, siempre hemos estado señalando la importancia de la equidad. Entonces nos lleva que a la hora de que se vaya a invertir en salud, tenemos que tener muy claro que cada procedimiento, cada acción que nosotros realizamos o que proyectemos va a significar un esfuerzo, va a necesitar de determinados materiales, equipos, técnicas, procedimientos, ciertas tareas que van a ser desarrolladas por un profesional especializado, que no lo podemos improvisar. Entonces, hay que, digamos, cada vez que vayamos a hablar de una campaña, que vayamos a hablar de un programa, que el país vaya a diseñar las políticas de salud, tiene que saber que este esfuerzo tiene que ser medido, pero de una manera multireferencial. No es inaugurar un hospital y quién lo va a atender. No es yo voy a remodelar un quirófano y voy a dejar un hospital hasta 3 años sin el quirófano. No es que en un momento dado uno diga, bueno, se va a comprar determinado equipo. ¿Y quién lo va a manejar? ¿Qué va a pasar? Y si no tenemos electricidad. Entonces, son esas cuestiones y más bien ver cómo optimizamos todo este desarrollo para, eh, digamos, potenciar esas capacidades que tenemos a la mano. Okay. Entonces, cuando se habla de esfuerzo terapéutico, significa que se va a adecuar
el nivel de los cuidados que se ofrece con las necesidades que tiene la persona. O que cuando se otorga un nivel por debajo de lo que la persona necesita, estamos cayendo en poca eficiencia. Somos poco eficaces. Fíjense, ¿con qué nos hemos encontrado? Hubo un estudio que se realizó hace unos años en donde pudimos comparar cuáles eran las condiciones en que ingresaba un paciente a una unidad de cuidados intensivos pediátricos y cuál era la expectativa de sobrevida, cuál era su pronóstico. Resulta que la definición de lo que es un cuidado intensivo, los criterios para que un paciente ingresa, nos lleva de que si un paciente no tiene posibilidades de recuperación, no debe entrar a la terapia intensiva. Entonces, ya era conocido cuáles eran las, los niveles, y por eso se diseñaron, eso tiene muchos años, es del siglo pasado también, desde que se crearon las primeras unidades de cuidados intensivos, se diseñaron criterios para poder evaluar de la manera más objetiva qué pacientes tenían indicado ingresar y cuáles no. Resulta que lamentablemente por no haber una continuidad en el cuidado, estaban llegando, y eso está ocurriendo todavía, estaban llegando pacientes a terapia intensiva en unas condiciones de gran deterioro, donde cuando se le aplicaban los indicadores, el pronóstico era muy malo. ¿Y qué resultó? Que la mortalidad estaba en el 50%. Cuando lo comparamos con los que eran los valores promedios estándares en otros países, pues claro, nuestra situación se había deteriorado de una manera muy marcada. Sin contar el impacto que esto tiene en el equipo que trabaja aquí. Y luego también tenemos la otra situación, si se presta por encima, entonces estamos siendo poco eficientes. ¿Qué es lo que sucede a veces? Que de repente, más que todo a nivel privado, el que tiene recursos dice, no, yo quiero ir a una terapia intensiva. No necesariamente es, es un paciente crítico, pero bueno, por esa, digamos, esa planificación que lamentablemente no es progresiva, se va perdiendo la posibilidad de ubicarlo en donde el nivel de cuidado, de atención, fuera el que él necesita. Y de repente alguien si tiene la posibilidad, dice, no, lléveme a terapia. Y entonces uno de repente observa y cuando se le evaluaba los niveles en cuanto a estos indicadores, estaban muy por debajo, no era un paciente de terapia intensiva. Entonces, claro, ¿de qué estaba dependiendo? De la capacidad adquisitiva. Entonces, nuevamente nos enfrentamos a otras formas de inequidad. Entonces, cuando se habla del esfuerzo terapéutico, es que si se parte de estos conceptos, de todo lo que esto implica, que es en parte lo que nos va a conversar el profesor Finisola, vamos entonces a lograr que la distribución va a ser más equitativa también para el talento humano y en cuanto a los materiales. Ok, fíjense, esto es algo muy viejo, todos ustedes lo deben de conocer. El mayor presupuesto, el mayor énfasis debería estar orientado a un primer nivel de atención, es decir, orientado hacia la promoción de la salud, hacia sí, la educación para la salud, la prevención de enfermedades. Okay. El segundo nivel, vean que es un poquito menor, que sería la detección precoz, y el tercer nivel, que ya sería el abordaje de situaciones que ya están instaladas y que requieren un mayor desarrollo tecnológico, una mayor nivel de especialidad. En este tercer nivel también debe de haber una organización progresiva. Esto, esto se da en muchos países. Lamentablemente, en Venezuela, eh, yo digo que se tienen rótulos. Se puede encontrar que digan esto está tal nivel, pero en la hora de la práctica, no, antes al contrario.
se planteaba la Organización Mundial de la Salud que en el primer nivel debería tenerse a un personal muy bien preparado para que tuviese la visión, la experiencia para abordar y poder realmente promover esa, esa salud. Y tiene que ser un equipo interdisciplinario. Ahora bien, cuando ya llegamos al nivel más alto, también tiene que haber una clasificación, una progresión de los cuidados, en donde tendríamos un cuidado mínimo, que es un paciente autosuficiente, un cuidado intermedio, donde básicamente lo que hay es observación, orientación y los cuidados intensivos, que bueno, como su nombre lo dice, ya es mucho, es menor el número de camas, que aquí solo deberían llegar aquellos casos que, bueno, evolucionaron desfavorablemente. Lo triste es que ahora llegan a este nivel porque en los niveles previos no han sido abordados como corresponde. Entonces, entonces, además de que ahora tenemos menos camas, por lo menos a nivel del sistema público, resulta que llegan más deteriorados. Entonces, claro, todo esto, repito, va contribuyendo muy poco a responder a las necesidades de la comunidad. Y lógico, cuando eh, el costo, lo que representa una unidad de cuidado, un día de UCI, de cama UCI, tiene un costo que se consume perfectamente cualquier presupuesto. Entonces, ya para finalizar, y tratando de buscar esa imagen global, tengo esta frase de Lao Tzu que dice, la salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro y la confianza es el mayor amigo. Pero, ¿cuántos de nosotros podemos tener la confianza en que nuestra salud de verdad va a estar protegida, que vamos a encontrar los mecanismos para salir adelante si necesitamos algo? Ok, gracias.